¿De qué? De regresar. Regresar. ¿Es diferente regresar a cambiar de mente? Cambiar de mente queda ambiguo, pero regresar ya, ok, ya entonces es algo mucho más simple. Regresar, ¿qué tenemos que saber cuando Dios te dice regresa? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que saber? ¿A dónde tengo que regresar? ¿De dónde me salí? ¿A dónde tengo que regresar? Bueno, cuando Dios lleva a su pueblo al exilio, le dice ponte majanos. Ahí en Jeremías dice ponte majanos. Majanos es como señales, como cuando te vas así de casa y no, para poder saber cómo regresarte, pones unas piedras, ahí unos montones de piedras, para ir dejando señales, para que si un día te quieres regresar, sepas por dónde estaba el camino. Y no de repente digas, ah, caray, ¿dónde quedó? ¿Para dónde hay que regresar? Bueno, ¿cuáles son los majanos? ¿Cuáles son las señales que tenemos para saber a dónde tenemos que regresar? ¿Quién nos da las señales de nuestra identidad? Cuando Jeremías dijo, paraos en los caminos y preguntad. Preguntad por qué, por las sendas antiguas. Pregunta por las sendas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Y andemos en ellas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuáles son los caminos anteriores? ¿Cuáles son los caminos que había dado Dios? ¿Acaso hay varios caminos? Hay un camino. ¿Cuál es el camino? He aquí pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y si decidiste en algún momento irte por el camino de la muerte, bueno, ya te diste cuenta que eso trae muerte, eso trae frustración, eso no trae nada productivo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Retorna a la vida. Y eso habla de Deuteronomio, regresa a la vida. Y cuando tú tomes la decisión, donde quiera que estés, diciendo, esto que estoy viviendo, esto no es vida. ¿Alguna vez has dicho, en el tiempo de tu existencia, o quizás lo estás diciendo hoy, esto que estoy viviendo, esto no es vida? Esto que estoy viviendo en mi matrimonio, esto que estoy viviendo con mis hijos, esto no es vida. A lo mejor llevas años de ser parte de una religión, lo que sea, pero aún así dices, esto no es vida. ¿Quién está viviendo eso? No levanten la mano. No levantes la mano, solamente medítalo en tu corazón y piensa, ¿será esto la vida abundante que Dios prometió? ¿Será esta la abundancia de vida, la plenitud de gozo que está prometida? ¿Y será esto? Si no es así, no es Dios quien está mal, no es su palabra lo que falló. Algo de lo que estamos haciendo es lo que no está bien. Entonces, dice, cuando tú tengas esa actitud, no importa dónde te encuentres, esa es la promesa de Deuteronomio, cuando tú tengas esa actitud de volver, de retornar, como el hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo dijo, esto no es vida. En la casa de mi padre estaría mucho mejor, aunque sea como jornalero. ¿Yo qué estoy haciendo aquí comiendo comida de puercos? ¿Cómo es posible? Y en ese momento dice que volvió en sí. Esa es una chispa divina. El momento que tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy desperdiciando los mejores años de mi vida. Señor, no puede ser, esto no puede ser la vida que tú prometiste. Y en ese momento, ¿qué dice la Escritura? En ese momento circuncidaré tu corazón. Quitaré la barrera. Circuncisión es un símbolo de quitar una barrera, algo que te estorba para reconciliarte con Él. Quitaré la barrera, quitaré el orgullo, quitaré tantas cosas que solo se quitan, el orgullo y muchas de esas cosas que nos impiden entrar en comunión con Dios, se quitan ¿cómo? Con el desierto, con el sufrimiento. Cuando yo conozco personas que los miras a los ojos y los ves con una mirada tranquila, humilde, sencilla, a través de sus ojos puedo ver, esta persona ya ha pasado por el fuego del quebranto. Esta es una persona quebrantada. Esta es una persona en que Dios ya trabajó. Cuando ves una persona de mirada altanera, Señor, dale una pequeña zarandeadita para que le muestres. Como le pasó a Pedro. ¿Qué necesitó Pedro? Señor, aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré.
qué dijo Jesús? Pedro, Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En ese momento Pedro no entendió lo que le estaban diciendo. Pero en su actitud de arrogancia, decir, yo las puedo todas, Señor, aunque todos te fallen, yo soy a prueba de traición. Le dijo el Señor, te digo que antes que calle el gallo, me habrás negado 3 veces. No, Señor, aunque todo así. ¿Y qué pasó? Lo negó, y ni siquiera lo negó con Herodes, con Pilato, no, lo negó con unas sirvientas ahí, con gente que realmente ni tenía ni el poder de hacerle nada. Y dice que no lo negó nada más así, lo negó con maldiciones. O sea, lo maldijo. Yo no conozco Ya se imaginarán todo lo que dijo. Imagínense. Pero ¿qué hizo el Señor después de quebrantar su orgullo? ¿Qué hizo? Después de resucitar, le dijo, vayan y reúnan a mis discípulos en Galilea, voy delante de ellos, voy a Galilea, y díganle a Pedro, en especial a Pedro. En especial, Jesús tenía una cita con Pedro. ¿Ustedes se imaginan lo que sería esa escena en el mar de Galilea? Pedro ya volviendo a su antiguo oficio de pescador, pescando toda la noche, tratando de pescar, no pescó nada. Así sucede. Una vez que el Señor te llama y que tú dices, yo no sirvo para esto, y tratas de volver a tu antiguo oficio, te voy a decir una cosa, te lo anticipo, ya nada de lo que hagas será fructífero. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Una vez que te llama el Señor, aunque tú des la espalda, ya nada va a tener propósito en tu vida. Y ahí estaba Pedro tratando de pescar, no pescaba nada. Ya el Señor le había dicho, te haré pescador de hombres. Y ahí tenemos a Pedro pescando, nada. Y de repente, en la mañana, al amanecer, se aparece una silueta de un hombre en la playa diciéndoles, echen la red a la derecha, conmigo van a pescar. Y pescaron 153 peces. ¿Saben por qué 153 peces? Escuchen el comentario de Juan, verso por verso, capítulo 21, ahí dice, es muy largo, es impresionante porque 53 peces, todo tiene una razón de ser. Y bueno, llega Pedro ahí a la playa, se entiende, se da cuenta, es el Señor, viene, se presenta de él, pero no se atrevía ni siquiera a preguntarle. Y estaba, cuando llegan, ¿cómo lo recibe el Señor? Lo recibe con una cara así de, te lo dije, Pedro, eres, ¿qué? O sea, te lo dije. ¿Has escuchado esas te lo dije, esa frase? ¿Qué te parece cuando te dicen te lo dije? ¿Fue así como le recibió el Señor? Le recibió con un desayuno en la playa. ¿Cómo te sentirías con eso? ¿Cómo estaría tu cara después de que niegas a tu mejor amigo, a la persona que más amas, le niegas y que te recibe con un desayuno en la playa, ya con las brasas ahí, tráiganme unos de esos peces, vamos a desayunar? Y se dirige en ese momento específicamente, de todo se dirige a Pedro. Y le hace 3 preguntas, las mismas veces que le negó, 3 preguntas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que ellos? ¿Me amas más que ellos? Ahí es donde nos ayuda el griego también, porque en la traducción al español o al inglés no, a veces no le hace tanto justicia, salvo en algunas traducciones está bien traducido del griego, porque ya ven que en griego existen diferentes palabras para la palabra amor. Está la palabra ágape, la palabra fileos, astorgos, etc. Entonces, cuando la primera vez que Jesús le pregunta, ¿me amas?, utiliza la palabra ágape. ¿Me amas así incondicionalmente, un amor así sobrenatural? ¿Me amas así? Y la respuesta de Pedro, sin duda mirando hacia el suelo, Señor, tú sabes que, y no le contesta, te amo. Le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Utiliza la palabra fileos, o sea, tiene que ver con, no te amo así a ese nivel, pero te quiero. Y le vuelve Jesús a preguntar una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y otra vez está la palabra ágape. ¿Me amas más que estos? Y otra vez, Señor, tú sabes que te quiero.
Y una tercera vez le pregunta el Señor, Simón, hijo de Jonás, y ya no utiliza ahí Jesús la palabra ágape, utiliza la palabra fileos. ¿Me quieres? ¿Me quieres? Y en ese momento, pues ya como Pedro diciendo, ya me cachaste. Ajá. Tú sabes que te quiero, tú sabes todas las cosas. De ahí aprendemos algo muy hermoso del Señor. El Señor nunca va a esperar que tú subas a tu nivel, a su nivel. Él no espera que lleguemos a su nivel, pero Él se baja a nuestro nivel. Y desde nuestro nivel, junto con nosotros, nos lleva. Y ya que se baja a su nivel, le dice, Pedro, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo, alguien te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. En otras palabras, dice, y con esto le dio a entender el tipo de muerte que padecería por el Señor, con el que glorificaría al Señor. Y eso es muy interesante porque, en esencia, lo que le está diciendo al Señor es, cuando eras joven, y la inmadurez es producto de soberbia, de orgullo. Tú, yo puedo, yo las puedo de todas, dale chance, es un adolescente. Deja que la vida le dé unas cuantas revolcaditas y ya verá. Entonces, cuando eras joven te ceñías, te vestías, hacías lo que se te daba la gana. Pero cuando madures, va a haber momentos en que vas a tener que agachar la cabeza y vas a ceder. Y entonces vas a ir a donde, pues a lo mejor no quieras ir, pero por madurez vas a ceder, vas a tener la humildad para ceder. Vas a morir a ti mismo. Con esto dio a entender el tipo de muerte. En otras palabras es, un día cumplirás el deseo que tienes de dar tu vida por mí, pero será cuando llegues a la madurez. Y de acuerdo a la tradición, ¿cómo murió Pedro? De acuerdo a la tradición, murió crucificado, pero cuando lo iban a crucificar, según la tradición, él dijo, no soy digno de morir como murió mi Señor. A mí, crucifíquenme de cabeza. Y lo crucificaron de cabeza. Finalmente, Pedro cumplió su anhelo, su deseo de dar su vida, pero no en base a su poderío, no en base a su capacidad, sino fue maduro y entendió que no somos competentes por nosotros mismos, sino que la competencia viene de Dios. Y eso es lo que habla Deuteronomio. Cuando tú reconozcas tu incapacidad, cuando tú llegues a ese punto de decir, separado de ti nada puedo hacer, Señor, ayúdame. El Señor circuncidará tu corazón, el de tu descendencia, y te hará volver a la tierra que juró a tus padres. Y eso es Deuteronomio. Termina con la muerte de Moisés. Los últimos textos, los últimos renglones del libro de Deuteronomio, se piensa que los escribió Josué, porque pues se narra cuando Moisés muere, ni siquiera entró a la tierra prometida. La miró de lejos, subió al monte Nebo, un monte que actualmente está en Jordania, y desde ahí miró la tierra prometida, con la esperanza de que algún día la nación la heredaría. Y viene el libro de Josué, donde se narra la entrada a la tierra prometida. ¿Y cuál es la advertencia que recibe Josué para poder poseer la tierra prometida? ¿Cuál es el mandamiento específico que Dios le da a través de Moisés para ser digno de heredar la tierra prometida? ¿Qué es lo que le dice Moisés? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para guardar y hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, Josué, que yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, ¿de qué dependería que Josué entrara a la tierra prometida y la descendencia? ¿De qué dependería que permanecieran ahí? No se aparte de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él. En eso consiste, de hecho, nuestra santidad. La santidad y nuestro caminar con Dios no depende de nuestra capacidad, no depende de que, wow, somos muy grandes o algo muy especial. No. ¿De qué depende? ¿De qué depende de que vivamos en santidad? De que estemos meditando, y la palabra meditar en el original tiene que ver con la palabra rumiar. Rumiar. ¿Saben lo que es rumiar?
¿Han visto a las vacas cuando están comiendo? Bueno, siempre están comiendo las vacas. Las tienen ahí produciendo leche y las tienen, ¿qué están haciendo todo el tiempo? Mastique y mastique y mastique y mastique. Tienen dos sistemas digestivos. Entra a uno, baja al otro, luego se regresa al otro y regresa. Yo debo decir mastique y mastique y mastique y mastique. Todo el tiempo están así. Bueno, así deberíamos estar tú y yo. Así. Pero no en la iglesia con chicle. Perdón, no con chicle, no con chicle. Ese es un sinónimo de qué tendríamos que estar haciendo. La palabra tendría que estar en nuestra mente. ¿Y cómo puede estar la palabra en nuestra mente? ¿Cómo puede estar? Tenemos que memorizar la palabra. ¿Cuántos textos de la Biblia te sabes de memoria sin necesidad de leerlo? ¿Cuánto de la Biblia podrías citar sin mirar? ¿Cuánto? Bueno, si no sabes nada de memoria, te garantizo que no puedes meditar. Imposible meditar. Hay una historia que me llamó mucho la atención de un preso político en Rusia que fue llevado a los campos, a Siberia, a unas cárceles en Siberia, por su fe y todo eso. Y lo metieron en una celda, imagínense en Siberia, con el frío de ese lugar, así, a no sé cuántos grados bajo cero, algo exagerado, en una celda, en un calabozo ahí. Lo tuvieron, al parecer, más de 10 años ahí metido. Y dice que, bueno, toda la gente que metían en esos calabozos, pues se volvían locos. O sea, de plano perdían la razón. Estar en un lugar oscuro después de un cierto tiempo te hace que pierdas todo contacto con la realidad, te vuelves loco. Pero ¿saben qué es lo que hizo a este hombre? Mantener la cordura, y después sobrevivió, fue liberado y sobrevivió y vive. Y bueno, no sé si todavía, no, creo que ya obviamente ya no vive. Pero, ¿qué es lo que le hizo sobrevivir y mantener la cordura? Dice, todos los pasajes e historias de la Biblia que yo tenía en mi mente memorizados, eso fue lo que me mantuvo con la mente ágil y con cordura. El estar meditando, el estar pensando en todos esos pasajes, en todos esos salmos, proverbios, estar pensando en eso me mantuvo la mente ocupada. Pero imagínate que nos pasara eso, que te pasara eso y tú estás ahí. Juan 3:16, de tal manera amó Dios el gozo que me fortalece. ¿Qué decía? Imagínate ahí en 10 años, no te acuerdas ni de un versículo. No, es una tragedia, ¿no? Entonces meditarás en este libro de la ley, estarás meditando, guardando en tu corazón. ¿Cómo pudo resistir Jesucristo la tentación después de 40 días en el desierto ahí, sin comer, sin beber? Cuando se le presenta el adversario, ¿con qué le contestó Jesús? ¿Con qué utilizó para rebatirle todos los ataques del enemigo? Con la Escritura. Y todos los textos que utiliza Jesús para contender con el adversario allí son textos sacados del libro de Deuteronomio. De hecho, el libro de Deuteronomio es el libro que más citó Jesucristo. Podemos decir que era el libro favorito de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él viene a inaugurar el nuevo pacto. Y si el Deuteronomio habla del nuevo pacto, entonces pues es el libro que más tenía que tener en su mente. Así que meditarás en este libro de la ley para que guardes y hagas todo conforme a él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere que todo le salga bien en la vida? No tomar ninguna mala decisión. Bueno, en vez de estar consultando el horóscopo, en vez de consultar eso, consulta qué dice la Escritura y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Y al final, Josué, ya cuando él cumple todo eso y él es el que entra a la tierra prometida, al final de su vida, ¿qué es lo que le dice al pueblo de Israel? Una vez que ya prácticamente se reparten las tierras, ¿qué es lo que le dice al pueblo de Israel? Ustedes escojan si seguirán sirviendo a los dioses que sirvieron sus padres del otro lado del río o si serviremos al Señor. Ustedes escojan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la decisión que tú y yo tenemos que hacer. ¿Y cuándo es el día de tomar esa decisión? ¿Mañana? ¿Cuándo es el día? Hoy es el día. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque el mañana no sabemos siquiera si va a llegar el mañana. Asegúrate de que sea hoy. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y después de Josué viene Jueces
tristemente, ¿qué sucede? Pues esa es la historia del pueblo de Israel. Tiempos de clímax espiritual, y después de un tiempo de clímax, ¿qué viene después de la subida? Viene la bajada, y luego viene la bajada y otra vez la subida, y así es como una montaña rusa. Viene la época de los jueces y un texto que se repite una y otra vez a lo largo del libro de los jueces. ¿Cuál es ese texto que se repite? A ver si alguien por aquí recuerda un texto muy repetitivo en el libro de los jueces, que se le conoce en la tradición hebrea como la época oscura del pueblo de Israel. El libro de los jueces fue una época muy terrible. Se hicieron cosas en el libro de los jueces terribles. Los jueces eran líderes que de repente surgían después de que muere Josué. Ya no hay un liderazgo único, ya no hay una persona que sea el líder de la nación. Ya hay temporadas en las que hay un juez, luego otro, está Samuel, está Sansón, Samuel es el último, está Jefté, diferentes jueces, Gedeón, son periodos de repente de clímax espiritual y de repente de una bancarrota espiritual. El patrón es el mismo. Dios los bendice, les da prosperidad. La prosperidad que produce, lejos de pensar que la prosperidad produce bienestar espiritual, al contrario, la prosperidad, la abundancia, ¿qué promovían ellos? Tibieza espiritual. Fíjate, esto es muy interesante tener cuidado con eso. Por eso dice la Escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. No son los tiempos de abundancia los tiempos seguros. Los tiempos de abundancia en tu vida son los tiempos peligrosos. Son los tiempos de austeridad, los tiempos de debilidad, los tiempos seguros. ¿Por qué? Porque en tu debilidad es cuando Dios te fortalece. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que cuando somos débiles, somos fuertes. Pero cuando somos fuertes y saciados y tenemos dinero en el banco y todo está color de rosa, preocúpate. Ahí estás en una zona como pisando hielo, una capita de hielo muy delgadita. En cualquier momento puedes caer. Y esa es la historia del libro de los jueces. Prosperidad, abundancia, tibieza, pecado, idolatría, inmoralidad. ¿Y qué producía eso como consecuencia? Caída, bancarrota, opresión de enemigos, pobreza, miseria, sequías. Y ya en la sequía, en la pobreza, ya muy mal, oprimidos. Ay, Señor, por favor, envía un libertador, ya sálvanos. El Señor, ok, ahí te va un libertador. Enviaba un libertador, los libraba de su situación, otra vez los prosperaba, otra vez reconstruían la ciudad, todo bien, otra vez abundancia, ya estaban bien, pagaban las deudas, las tarjetas, todo. ¿Y qué pasaba otra vez? Otra vez se apartaban. Y así era un sube y baja. Y dice el texto que se repite una y otra vez. ¿Cuál dijimos que es el texto? En esa época no había rey en Israel. Todos hacían lo que bien les parecía. Esta época que vivimos, les aseguro que es una época muy similar a esa. Por cuanto no hay un liderazgo en la nación de Israel que promueva la palabra genuina de Dios, cada quien hace lo que bien le parece. Libro de los jueces. Y en ese periodo de los jueces, en ese periodo oscuro de los jueces, surge como una perla ahí de gran precio. ¿Cuál es esa perla de gran precio que surge en un contexto de oscuridad de la época de los jueces, de hambre, de sequía, de una familia que huye de Belén para ir a Moab, a los campos de Moab, a tratar de buscar alimento para la familia, prosperidad? ¿Qué historia muy hermosa surge en ese contexto? ¿Quién recuerda? La historia de Ruth. Se va ahí la familia de Elimelech, Noemí, sus hijos, Malón, Kelión, se van a Moab y allá toman mujeres moabitas, se casan con mujeres extranjeras, cosa prohibida. ¿De dónde surgen los moabitas? Bueno, eran extranjeros que surgen de la unión ilícita de Lot con sus hijas. ¿Se acuerdan cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra? Bueno, de esa unión que tienen las hijas de Lot con él, lo emborrachan, de ahí surgen dos hijos, uno es Amón y el otro es Moab. Y de ahí vienen los moabitas, los amonitas.
Y estos hombres de Belén toman mujeres moabitas, se casan con ellas y se mueren. Se muere también el esposo y se queda Noemí sola con sus nueras. Y se entera de que ya hay otra vez pan en Belén, deciden regresar. Y le dice a sus nueras, pues yo me tengo que regresar a mi tierra, pero pues muchas gracias, vuelvan a sus familiares, vuelvan a sus costumbres, yo me voy para allá. ¿Y qué le dicen las dos? No, vamos a ir contigo. Lloraron las dos, no, por favor, queremos ir contigo. Y ahí está Ruth implorando, también la otra nuera. Ay, tenía ahorita el nombre, se me fue, ¿se acuerdan el otro nombre? Séfora, No, Orfa y Ruth, se me fue el nombre, Orfa. Orfa significa como alguien huidizo, como gacela, alguien que huye. Que en ese momento Orfa, y por eso se me olvidó el nombre, fíjense, Ruth jamás se me va a olvidar el nombre. Jamás se me va a olvidar el nombre de Ruth. Pero Orfa, si tú le preguntas a mucha gente, ¿tú sabes quién fue Orfa? No saben quién fue Orfa. ¿Por qué? Porque porque el que hace la voluntad de Dios, el mundo y sus deseos pasan, son olvidados. Orfa decidió regresar al mundo, a su religión, a sus dioses. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Orfa hizo playback, ¿ok? Orfa hizo playback. Playback, ¿saben? Es como los que hacen como que están cantando, pero en realidad no están cantando. Es la pista. Orfa hizo playback. Ruth fue sincera. Playback es como cuando tú vas a comer con alguien y está la cuenta en el restaurante y te dan la cuenta y tú haces playback. Playback es como que yo pago y sacas así como que vas a sacar la cartera y como que se te atora. Y así, ya me ganaste. Bueno, ok, para la otra yo te invito, ¿no? Eso se llama playback. Porque el que quiere lo hace. O sea, si realmente tú quieres pagar, no te la van a ganar. Pero, bueno, ya será para la otra, ¿no? Entonces, Orfa sí fue. Orfa, sí, voy contigo, y a la mera hora no fue. ¿Cuántos creyentes habrá como Orfa? Que le dicen al pueblo de Israel, sí, voy contigo, te amo, sí, te apoyo, pero a la hora de la hora, ¿sabes qué? Yo no los conozco. ¿Y qué fue lo que dijo Ruth? No me pidas que te deje, ni que me aparte de ti. Donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde tú murieres, allí moriré, y ahí seré sepultada. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y que el Señor me añada, si algo que no sea la muerte logra separarnos. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Cuántas veces Noemí la rechazó y le dijo, no vengas conmigo? ¿Cuántas veces? 3 veces. Y las 3 veces insistió. Eso mostró que no estaba haciendo playback. Eso mostró que realmente había entendido que el Dios de Noemí era el único Dios verdadero. Y por eso es costumbre actualmente en el judaísmo que cuando un gentil se quiere convertir, es costumbre rechazarle 3 veces para ver sus motivos, para ver si realmente es sincero en su deseo de convertirse. Y Ruth, a pesar de ser una extranjera de Moab, ustedes saben el origen de Moab, no es un muy buen origen, producto de un incesto, una cosa rara. Ahí podemos ver que Dios no hace acepción de personas. Si quizás después de escuchar la historia de una familia que escuchaste ayer y todo, y tú te pones a investigar de apellidos judíos, sefardíes, de repente no encuentres en ninguna genealogía tu apellido, y dices, ay no, yo no tengo nada que ver, yo ahora sí ya me di cuenta que yo soy moabita. Confirmado, soy moabita. Tienes buena esperanza. ¿Por qué? Porque una mujer moabita fue incluida en la genealogía del pueblo escogido. Y no nada más eso, fue nada menos que la bisabuela del rey David. Por eso hubo una época que al rey David lo menospreciaban y lo echaban de menos. ¿Tú te imaginas que al rey de Israel, David, el rey más famoso, hubo una época que lo veían como extranjero?
Hubo un salmo que él escribió cuando andaba huyendo de Saúl que decía, he sido como un extranjero para mis hermanos. Andaba huyendo en Moab, se fue a refugiar a Moab un tiempo porque pues de ahí eran sus ancestros. Así que si una vez que decides volver a tus raíces hebreas, empiezas a ver que los de casa te ven menos y nada, tú no eres judío, tú no tienes nada que ver con Israel, tú a ver, eres un gentil, eres un moabita, vete de aquí, consuélate. Eso pensaron de David, del rey David. ¿Sí? No hay ningún problema, a David se le prometió la dinastía eterna del pueblo de Israel. Así que Dios no hace acepciones de personas, sino que en cualquier nación Él se deleita de alguien que tiene un corazón recto para con Él. Y Él dijo a través de Jesucristo que vendrían del norte, del sur, del oriente, del occidente. Dios traería gente de entre las naciones y los haría sentar a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y muchos hijos del reino quedarían fuera, en las tinieblas de afuera. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esa es la historia de Ruth, una historia de gracia, una historia de romance, una historia de misericordia. Ruth representa, y todo es simbólico, los 66 libros son simbólicos, representativos del mensaje que hablamos ayer, del misterio de la redención de Dios para su pueblo Israel. Ruth representa a los creyentes de origen gentil que se mezclaron de una manera extraña y que al final abrazarían el pacto. Y le dirían al pueblo de Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y después vienen los libros de Samuel, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, que originalmente eran un solo libro, pero se dividieron en dos una vez más, en la Septuaginta. El primer libro de Samuel comprende desde Samuel, desde el último juez de Israel llamado Samuel, Shmuel. Shmuel significa Dios escuchó, y se acuerdan la historia de Samuel, cómo fue que nace Samuel, en qué condiciones estaba su mamá, Ana, llorando ahí en el tabernáculo, muy afligida porque no tenía hijos, estéril, llore y llore y llore y llore, y afligida, y le dice al Señor, Señor, si me concedes un hijo, desde chiquito te lo voy a consagrar, te lo voy a traer aquí al tabernáculo que te sirva, Señor, dame un hijo por favor. Y estaba llorando con tanta devoción que el sacerdote Elí la vio y le dijo, oye mujer, ¿qué es esto? ¿Qué condiciones de venir al tabernáculo así? O sea, estás hasta las chanclas, estás muy... ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo vienes así? Digiere tu vino, o sea, vete a curártela en otro lugar. Y le dice, Señor, no es que esté borracha, no estoy ebria, dice, estoy afligida de espíritu, estoy por la aflicción que te traía. Y entonces Elí le dice, vete, el Señor ha oído tu petición. Y después nace Samuel, por eso le llaman Shmuel, el Señor escuchó el clamor. El Señor escucha el clamor. El Señor escucha cuando tú clamas a Él. Y le da a Samuel, un gran profeta que desde chiquito escucha la voz del Señor. Y Samuel se convierte en el que va a ungir. Ungir es una ceremonia donde se derramaba aceite sobre la cabeza de un líder, en este caso el rey de Israel, pero también se daba en cuestión de un sacerdote, se ungía con aceite. ¿Representativo de qué? ¿Se acuerdan? Ayer lo hablamos. ¿El aceite es representativo de qué? De la presencia divina, de la autoridad, de la potestad, de las virtudes de Dios que venían sobre la persona y que esa persona iba a ser usada por Dios para dirigir a su pueblo. Y el pueblo pide a un rey, ¿okay? Quería tener un rey como las demás naciones. Ya estaba escrito en Deuteronomio que iba a llegar el momento en que el pueblo iba a pedir un rey. Samuel no quería darles un rey porque dice, oye, pero ¿cómo que te voy a dar un rey como las demás naciones? Tú no tienes que ser como las demás naciones, tú eres una teocracia. Tú tienes que ser un pueblo gobernado por Dios. Y Dios le llama y le dice, no te preocupes, Samuel, haz lo que te están pidiendo, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Así que, quieren un rey como las demás naciones. ¿Cómo les gusta a las naciones tener a sus líderes? De acuerdo a las estadísticas, la gente vota, influye mucho en la elección de candidatos, influye muchísimo su apariencia personal, su presencia. Por eso es que los líderes, los gobernantes, gastan tanto dinero en su imagen, en su vestimenta, en cómo se ven, porque por estadística la gente tiende a votar por
los personajes más elegantes, más bien parecidos. A la gente le gusta ser representada no por una persona así, toda fachosa o que nada que ver, le gusta ser representada por alguien apuesto. Y entonces escogen a Saúl basado en ¿qué? Basado en su estatura. Basado en que, wow, este hombre está, para que lo vean los demás, y dice que todos le llegaban al hombro a Saúl. Era el más alto de todos. Entonces lo que querían es que las demás naciones se apantallen ante nuestro liderazgo. ¿Acaso han cambiado las cosas? Tristemente, ¿cómo quiere ser Israel respetado por las naciones? Pues por el ejército, por lo que nos protege. Pero ¿cómo dijo, de qué dependía la seguridad de Israel? No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. No es la apariencia, el hombre ve lo que tiene de frente, pero Dios no ve esas cosas. Así que eligen a un hombre conforme al corazón del pueblo. ¿Quién es ese hombre conforme al corazón del pueblo? Saúl, un hombre alto, poderoso, bien parecido, pero a la hora de la hora, temerosísimo. A la hora de la hora, miedoso. Ahí no puede con los filisteos, aparece un hombre más alto que él, Goliat, y dice, uy, no, y todos aterrorizados. Y está este hombre ahí gritando, a ver, israelitas, a ver quién se me va a poner al por tú a mí. A ver, manden a uno, al mejor de sus guerrilleros, manden a uno, y a ver quién se va a dar conmigo. Y todos aterrorizados, todos los israelitas. Nadie quería con él. Y de repente un muchachito, jovencito, adolescente prácticamente, escucha que hay un filisteo que está ahí blasfemando del Dios de Israel. ¿Y qué es lo que dice este muchachito, este jovencito? ¿Qué dice? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso, este idólatra, este pagano, este gentil, que se atreve a blasfemar, se atreve a desafiar al escuadrón, al ejército del Dios viviente? ¡Oh, wow! Imagínate tú escuchar a ese muchachito decir eso. ¡Wow! Es así para postrarse ahí. Y en ese momento le dice a Saúl, yo me lo he hecho. Yo me lo he hecho. ¿Y qué le dice Saúl? Ok, le doy mi hija al que se lo eche. Le dice, a ver, ok, vente, estás muy chavito, ¿tú tienes experiencia? ¿Tienes, a ver, tus credenciales de batalla? No, pues era un pastorcito de ovejas. ¿Y cuáles son sus credenciales? No, mira, rey, yo cuando venía un oso, un león, me los echaba. Dice, ay, bueno, pues a ver, ok, póngale la armadura. Ya le van a poner la armadura, lo van a capacitar, pues como en esa época sabía, de acuerdo a la estrategia militar de la época, su armadura, sus técnicas de batalla, sus técnicas de guerra, y cuando ya se pone la armadura, le quedaba toda grande. Le dice, ¿sabes qué? Yo con esto no me acomodo. Yo no estoy acostumbrado a esto. Mejor con lo que yo estoy acostumbrado. Yo con esta onda, con esta me lo voy a echar. Y va al río, toma 5 piedras y eso es lo único que hace. Agarra una de esas piedras y es muy interesante. Las piedras recuerdan a la salida de Egipto, el pase por el Jordán, las piedras que se ponen ahí. Hay mucho simbolismo muy especial en todo esto. 5 piedras, ¿cuál es la roca? ¿Cuáles son las piedras del fundamento del pueblo de Israel? Los 5 libros de la Torah, las 5 columnas que sostienen al pueblo de Israel, 5 piedras que van a derribar a Goliat, representativo del gobierno humano, del orgullo de la humanidad. Con estas 5 me echo el orgullo de la humanidad. Y solamente bastó una, con una le dio, ahí quedó. Y en ese momento David se convierte en el héroe de la nación, todo el mundo le exalta y empieza pues se casa con la hija de Saúl, se convierte en el yerno, y poco a poco va creciendo la popularidad de David. Cosa que por supuesto no le agrada, no le gusta a Saúl. Llega el momento en que a Samuel se le dice que va Dios a elegir a un nuevo rey, por cuanto Saúl comete graves errores. Y el más grave error, y aparentemente, aquí aprendemos una moraleja muy interesante, y esto lo vamos a decir antes de irnos al receso. Con esto voy a cerrar antes de irnos al receso.
Aparentemente, los errores de Saúl fueron menos graves que los de David, aparentemente. Porque ¿cuál fue el pecado, el error de Saúl? ¿Se acuerdan cuando le dicen que vaya y se acuerde de lo que les hizo Amalek? Dice, bueno, ha llegado el momento de juzgar a los amalecitas. ¿Por qué? Porque cuando Israel iba saliendo de Egipto, Amalek fue y se fue sobre los más débiles y les hizo guerra. Y entonces Dios le dijo a Moisés, se acordarán de lo que les hizo Amalek. Y llegará el tiempo en que juzgaremos lo que te hizo Amalek. Cuando en la época de Saúl llegue el momento. Y el Señor le dice a Samuel, ok, llega el momento de ir contra Amalek. Y le dice a Saúl, ve y haz guerra a Amalek. Y arrasa con todo, no dejes nada vivo. ¿Y qué hace Saúl? Saúl va y preserva al rey de Amalek, al rey Agag, y preserva lo mejor del rebaño y todo, según él le quiere hacer sacrificios al Señor. Y entonces se tarda Samuel en llegar, de repente llega y le dice, ¿hiciste todo lo que el Señor te dijo? Dijo, vive el Señor, que hice todo lo que el Señor hizo. Dice, ¿qué es eso que oigo? Esas ovejas que oigo, ¿qué es eso? Dice, bueno, es que le dejé unas ovejitas para hacerles unos sacrificios al Señor. ¿Qué es lo que le dice Samuel? ¿Acaso se complace el Señor en sacrificios que en que se le obedezca? ¿Qué es mejor, los sacrificios o la obediencia? Una gran moraleja. De nada sirven las mandas, de nada sirve que te vayas de rodillas kilómetros y kilómetros a rendirle culto según tú a Dios. Eso de nada sirve. Dios quiere obediencia. Y dice, por cuanto no has obedecido la voz. Y dejó vivo al rey Agag, dice, por cuanto has desobedecido, el Señor te ha desechado para que no puedas seguir siendo rey. El Señor se buscará un hombre conforme a su corazón que hará todo lo que Él dice. Te desecha. Quedas descalificado para servir al Señor. Impresionante. ¿Por qué Dios manda a veces cosas tan grotescas, tan graves, como que destruye a todo, mujeres, niños, no dejes nada? ¿Por qué? Parece una orden extraña, muy fuerte, y a lo mejor puede aparecer Saúl como un humanista, como, oye, no, pues mira, el rey lo dejo, hay que rendirle honores, y bueno, va a estar muy agradecido con nosotros. Uno puede pensar de manera muy humanista, pero cuando Dios te dice algo es por algo. ¿Por qué? Porque Él sabe el futuro. ¿Qué sucedió después con un descendiente de ese rey Agag? ¿Qué sucedió? ¿Saben quién fue un descendiente de ese rey Agag? Amán, el que aparece en la historia del libro de Esther. Por eso toda la Biblia está interconectada. Aparece un hombre llamado Amán en el libro de Esther, descendiente de ese rey al que dejó vivo Saúl, que estuvo a punto de exterminar a todo el pueblo judío. Moraleja, cuando tú no exterminas lo que Dios quiere que extermines, eso te va a exterminar a ti. ¿Cómo murió Saúl? ¿En mano de quién murió Saúl? ¿Quién le entregó las santas? ¿Quién le dio el tiro de gracia? Un amalecita. Cuando Dios te dice, acaba con tu carne, acaba con este pecado, córtate el brazo si es necesario, obviamente alegóricamente no se van a cortar el brazo. Cuando el Señor te dice algo y tú, no, mira Señor, mejor te lo consagro. No. Córtalo de tu vida, más vale que le hagamos caso, porque si no, eso va a ir en contra de nosotros. Y el primer libro de Samuel abarca desde Samuel hasta la muerte de Saúl, muere en manos de una amalecita. El segundo libro de Samuel trata desde la muerte de Saúl hasta la compra del monte del templo por David. Ya David, después de estar siendo perseguido por mucho tiempo, finalmente vence y finalmente reina sobre Jerusalén, reúne a las 12 tribus y él lleva el arca del pacto rumbo a Jerusalén. Está decidido a edificar el templo. Ayer hablábamos de la historia, que el Señor le dice que tú no construirás el templo, yo te haré una casa a ti, pero un hijo tuyo construirá ese templo. Y cuando le ofrecen el lugar para el sacrificio, para el lugar donde se va a construir, se lo ofrecen gratis. ¿Qué es lo que dice? No ofreceré a mi Dios un sacrificio que no me cueste. Y gracias a Dios que está documentado en las Escrituras que Él pagó ese terreno, ese real estate, gracias a Dios está documentado. Porque si así hay controversia y si así se está disputando ese lugar,
Es el terreno, el real estate, el pedazo de propiedad más disputado del planeta Tierra, es el monte del templo en Jerusalén. De acuerdo a la profecía de Zacarías, por ese pedazo de terreno se iniciará la Tercera Guerra Mundial. Y estamos muy cerca de eso. Vean las noticias, qué es lo que quieren los palestinos. Quieren que Jerusalén sea su capital. Todavía hay países, y aquí de repente el presidente está con que decir que Jerusalén es la capital unida del pueblo de Israel, del pueblo judío, es algo políticamente muy delicado por toda la presión árabe que hay alrededor. Entonces, está documentado que David pagó por ese terreno. Imagínense si no estuviera. Y pues compra el campo del templo y Primera de Reyes nos habla de la muerte de David hasta la muerte de Acab, del rey Acab, uno de los reyes de Israel. Ya se empieza la narración de la división del reino, el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, que una vez más eran libros unidos, que se separaron después. Primero Reyes desde la muerte de David hasta la muerte de Acab, y el segundo libro de los Reyes desde Ocosías, hijo de Acab, hasta la destrucción del templo en Jerusalén por los babilonios. O sea que es fundamental conocer el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes para estudiar la monarquía del pueblo de Israel, la historia de los reyes. Después de David viene Salomón. En la época de Salomón el imperio de Israel, el reino de Israel llega a su máximo esplendor económico, político. Salomón, para hacer la paz con las naciones, lo que hacía era casarse con las hijas de los gobernantes de las naciones, y pues el gobernante no le va a hacer guerra a su propio yerno, ¿no? Entonces, Salomón, su nombre significa Shlomo, o sea, un hombre muy pacífico, que es muy político, muy estratega, y se casa con la hija de Faraón, se casa con la hija de todas las hijas de todos los reyes de aquella tierra, 700 esposas, 300 concubinas, transgrede el mandamiento de no tomará para sí muchas mujeres, no hará muchas riquezas, no acumulará caballos. Bueno, todos esos mandamientos los transgrede. Y sin duda también transgredió el mandamiento de escribirá una copia de esta ley por duplicado. También sin duda lo transgredió, porque hubo una época en su vida de más prosperidad que se apartó de eso. Se apartó de los mandamientos, se apartó de toda la sabiduría que recibió, y a consecuencia de haberse apartado, escribió un libro llamado Eclesiastés, que al ratito analizaremos. Y gracias a Dios que pues, finalmente en su vida al final reconoció el haberse apartado, y él entiende la esencia y el sentido de la vida. Así que el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, nos narran esa historia de clímax de la nación y la ruptura del reino, el resquebrajamiento del reino, la división del reino, el momento en que surge el reino de Israel, Efraín, el reino de Judá. Y todo eso es parte de un plan. Usa la desobediencia de las 10 tribus de Israel. ¿Para qué las usa? Para llevarlos al exilio, y al llevarlos al exilio, regar la semilla de Abraham. Por eso Pablo en su carta a los Romanos dice, oh grandeza de la profundidad de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus caminos. ¿Qué cosa tan impresionante hizo Dios? Dios usa el pecado, usa la desobediencia de su pueblo, ¿para qué? Para tener misericordia al final de todos. Usa la desobediencia de la casa de Israel y después también sujeta desobediencia a la casa de Judá. A los dos los sujeta desobediencia para al final tener misericordia de todos. Y de eso nos habla Reyes. Primera y segunda de Crónicas simplemente es el recuento de lo anterior. Es Esdras, después del exilio de Babilonia, él vuelve a reescribir la historia del pueblo de Israel, un poco más desde la perspectiva de Judá. Primera y segunda de Crónicas hacen un poco más de énfasis en Judá, y el propósito de estos dos libros, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, es recordarle a la nación que vuelve de Babilonia por qué fue exiliada y ayudarle a no volver a cometer el mismo error. Y vamos a tomar un receso aquí y volvemos en 15 minutos, ¿está bien? 15 minutos. Volvamos en 15 minutos.
Ya, perfecto. Muy bien. Estoy un poco preocupado porque terminamos a la 1, ¿verdad? Y apenas vamos en segundo libro de Crónicas. Tenemos que llegar a Apocalipsis, imagínense. Llevamos, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de 66. Faltan 52 libros. Bueno, pero la buena noticia es que llegando a segunda de Crónicas, prácticamente eso cubre todo el periodo histórico del pueblo de Israel, desde su surgimiento hasta el exilio a Babilonia. Así que realmente parecería que la Biblia es un libro muy complejo. ¿A quién cuando abre la Biblia, a quién sinceramente, díganlo así, con toda sinceridad, a quién le intimida la Biblia? Decir, híjole, no, es que está bien complicado, es tanta información. A ver, ¿a quién dice, híjole, es que sí, es muy extenso toda esta información? Bueno, la verdad es que una vez que tú ya como que acomodas las épocas, por eso es importante conocer la Biblia de manera cronológica. Uno de los problemas que tenemos con irnos, como lo estamos haciendo de acuerdo al índice de nuestras Biblias, es que los libros de la Biblia no están acomodados de manera cronológica. Entonces, pues nosotros pensaríamos que, bueno, pues ya voy en segunda de Crónicas y voy avanzando de manera cronológica como cualquier otro libro, pero desafortunadamente los libros no están acomodados así, de manera cronológica. Hay ciertas razones por las cuales los libros se acomodaron de una cierta manera. El orden de los libros de las Biblias cristianas no es el mismo orden de las Biblias judías. O sea, de hecho, de entrada la Biblia judía nada más tiene lo que se conoce como el Tanaj. El Tanaj es un acróstico. Tanaj es un acróstico de las palabras Torah, Nevim y Ketuvim. Juntando estas se hace la palabra Tanaj. ¿Qué significa? Torah, la instrucción; Nevim, los profetas; Ketuvim, los escritos. Todos los escritos poéticos, los salmos, etcétera, etcétera. Entonces, en 3 secciones se divide las Sagradas Escrituras, de acuerdo a la tradición judía. Son 3 secciones de lo que se conoce como el Tanaj, no como Antiguo Testamento. Quien le puso Antiguo Testamento es la tradición cristiana, la teología cristiana, pero para el pueblo judío es hasta ofensivo que se diga el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es ofensivo, porque ¿cómo que el Antiguo Testamento? No hay Antiguo Testamento. Hay un solo pacto y no es antiguo, o sea, sigue vigente, ¿no? Entonces, en realidad, todo lo que es el Tanaj, toda la historia del pueblo de Israel, desde su surgimiento hasta su exilio a causa de su pecado, lo podríamos resumir en lo que ya vimos hasta el segundo libro de Crónicas, que nos narra incluso el tiempo después del exilio, cuando van a regresar 70 años en Babilonia. Todo eso narra y cuál fue la causa de ser llevados al exilio. Así que ahí abarcamos ya todo este periodo, desde Adán y Eva, desde Abraham, hasta que son llevados a Babilonia, y el retorno de Babilonia, que es aproximadamente en el año 538 a.C. En el año 586 son llevados a Babilonia, 538 es el retorno de Babilonia. Y después vienen los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Esdras es el líder de la nación, así como Moisés saca al pueblo de Egipto. Esdras es un líder muy importante para sacar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá específicamente, de Babilonia. De acuerdo a la tradición judía, el hombre más digno por todo su estudio, por todo lo que él conoció después de Moisés, dice la tradición judía, si Moisés no hubiera recibido las tablas de la ley, el segundo en la lista, el hombre así muy reconocido en el pueblo de Israel, es Esdras. ¿Y cuál es la característica que le vemos a Esdras, que está escrita? ¿Qué dice la Escritura acerca de Esdras? La Escritura dice que Esdras era un hombre que se propuso en su corazón inquirir en la ley de Dios. Fue un hombre muy, muy especial, que se dedicó a inquirir, a meditar en la palabra de Dios y a enseñar al pueblo
la palabra de Dios. Y él es el líder espiritual de la nación. Y Nehemías es el líder civil de la nación. Nehemías es el que motiva al pueblo a restaurar su culto, a poner las prioridades adecuadas. Nehemías es un gran reformador político. Es el que promueve la construcción de los muros de Jerusalén, el que promueve el retorno de los exiliados a Babilonia, que un muy pequeño porcentaje volvió, alrededor de 2% de los que fueron llevados a Babilonia volvieron a Judá, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo es posible que tan poquitos? ¿Por qué no todos volvieron de Babilonia? ¿Por qué creen? Porque ¿qué había en Babilonia? En Babilonia había business arbano. En Babilonia se hicieron muy buenos comerciantes. Estaba el negocio. Y pues solamente un pequeño remanente volvió de Babilonia. Y vinieron juicios por no haber vuelto de Babilonia, porque después de los babilonios estuvieron los persas, y justo en la época de los persas es cuando el pueblo estuvo a punto de ser exterminado. En especial todos los que vivían bajo el dominio persa estuvieron a punto de ser exterminados, y no es porque una mujer llamada Esther intercede, que ahí providencialmente el Señor permite que una mujer judía llegue al trono de Persia después del concurso Miss Persia. Se hace un concurso, ustedes no conocen, y eligen a la mujer más guapa del reino y eligen a Esther. Y le dice Mordejai, le dice su tío, le dice: ¿sabes qué? No le digas a nadie que eres judía, guarda este secreto porque llegará el momento clave. Y Esther prefigura también mucho de lo que el Señor ha de hacer antes de una gran tribulación que ha de surgir en los últimos tiempos. Sin duda Dios ha de llamar a muchos a guardar el secreto de su identidad judía. Les ha de llamar a guardar el secreto y no decirlo hasta que venga una gran persecución, donde entonces será el momento de hablar y de interceder por el pueblo. Y en ese libro de Esther se menciona un texto que es muy muy hermoso, cuando Mardoqueo, le pide que interceda y que vaya delante del rey y que le pida por el pueblo. ¿Y se acuerdan qué es lo que dice Esther? Le dice: tú sabes que cualquiera que se presenta delante del trono, cualquiera que se presenta sin haber sido llamado, es condenado a muerte. Entonces el rey no me ha llamado, no puedo hacerlo. ¿Y qué le dice Mordejai? ¿Qué le dice Mardoqueo? Dice: mira, liberación vendrá de parte de Dios para su pueblo. Dios va a liberar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dice: pero ¿quién sabe si tú has llegado a este momento, si tú has llegado al trono para un tiempo como este? Esto habla de algo muy muy especial, y es Dios en realidad cuando nos llama a su servicio, en realidad no es porque Dios nos necesite. Hay un principio que yo he aprendido y es: Dios está más interesado en el ministro que en el ministerio. Dios puede hacer el ministerio utilizando ángeles. Dios puede terminar la obra y la terminará, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Dios terminará predicando el evangelio por medio de un ángel que anunciará a las naciones el evangelio eterno. Así que a veces nos sentimos muy protagonistas de la acción y pensamos que somos nosotros los que vamos a terminar la obra, y en realidad no, Dios lo puede hacer mejor sin nosotros. Pero si Dios nos llama es porque Dios está interesado en trabajar en nuestra vida. Y se le dice a Esther: ¿sabes qué? Dios de todos modos lo va a hacer. Dios va a liberar a su pueblo. Pero ¿qué tal quizás tú llegaste al reino para un momento como este? Es el momento. Y Esther decide hacerlo, decide interceder. Y dice: bueno, pues está bien, lo voy a ir a hacer. Y si perezco, que perezca. Y bueno, es una historia muy muy hermosa de redención, de restauración ahí para la nación judía. Y en estos tres libros, Esdras, Nehemías y Esther, son libros que muestran la fidelidad de Dios, la restauración de la nación. Hay un capítulo que se ha convertido en el fundamento de todo este ministerio de enseñanza de Descubre la Biblia, que es el capítulo 8 del libro de Nehemías. Ese capítulo 8
para mi persona, es el capítulo clave